Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y en nombre de la Escuela Nacional del Indecopi les doy la más cordial bienvenida a la videoconferencia Buenas prácticas para evitar la discriminación por estereotipos de género, orientación sexual e identidad de género en el consumo. El objetivo de la videoconferencia es conocer información sobre la discriminación en el consumo y la labor que cumple el Indecopi en dicha materia, con especial énfasis en las acciones desarrolladas para prevenir la discriminación por orientación sexual e identidad de género en nuestro país. Para tal fin, nos acompaña como ponente la señorita Mariela Villacorta, quien es abogada titulada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de especialización en Derecho del Consumidor por la Universidad del Pacífico y estudios de maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con 11 años de experiencia en el sector público, 8 de ellos en temas de protección al consumidor. Se desempeña actualmente como ejecutiva de la dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi. Antes de dejarlos con nuestra ponente, expreso a nombre de la Escuela Nacional del Indecopi nuestra gratitud por su interés y puntualidad y les doy nuevamente la bienvenida a esta videoconferencia. Adelante, Mariel. Muchas gracias, Flor, y buenas tardes con todos los participantes de esta videoconferencia. Como mencionaba Flor, les agradecemos mucho su participación, pues esto refleja el interés que ustedes tienen en el tema y les digo a título personal que es un tema de mucha actualidad y es un tema que también despierta mucho interés por parte del Indecopi porque como van a poder ver a lo largo de la presentación, nosotros desde nuestras competencias como institución en materia de protección al consumidor tenemos también una labor que va a estar abocada a la protección a los consumidores y entre ellos en el respeto de sus derechos a evitar que sean víctimas de discriminación en el consumo. Con especial énfasis, como lo mencionaba Flor, en aquellas personas, aquella población que es vulnerable, como es el caso de la población LGBTI. Entonces voy a compartir mi pantalla para que puedan tener a la vista la presentación que vamos a realizar el día de hoy. Flor, te agradecería si me puedes confirmar si se puede ver la presentación correctamente. Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, para poder comenzar, solamente reiterar que el tema de hoy de la videoconferencia es buenas prácticas para evitar la discriminación por estereotipos de género, orientación sexual e identidad de género en el consumo, haciendo la salvedad que en este caso va a estar enfocada de manera más específica hacia lo que es la orientación sexual y la identidad de género como motivos o causas que van a generar actos discriminatorios en el consumo. Para empezar, quiero comentarles que los temas que vamos a abordar en la presentación del día de hoy son 6. Vamos a comenzar dando un breve repaso a las definiciones básicas en materia de consumo. Esto en caso alguno de los participantes de repente sea la primera vez que ingresan a una videoconferencia de este tipo y es necesario que para que entiendan el contenido de la misma, conozcan cuáles son las definiciones básicas que manejamos en materia de protección al consumidor. Luego vamos a pasar a explicar cuál es el marco normativo que tenemos para, como Indecopi, accionar contra la discriminación en el consumo. Vamos a hablar de manera más específica posteriormente sobre la competencia del Indecopi en materia de igualdad y no discriminación en el consumo. Vamos a hablar también sobre los pronunciamientos recientes que han sido emitidos por el Indecopi en materia de discriminación por identidad sexual, las acciones desarrolladas por el Indecopi en esta materia y asimismo la implementación de buenas prácticas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en las relaciones de consumo. Entonces, como mencionamos, el primer punto de esta presentación va a estar orientada a que conozcan cuáles son las definiciones básicas en materia de consumo. Como primer punto, vamos a tener que una definición básica, esencial para poder entender el tema de protección al consumidor es la definición o el concepto de consumidor o usuario.
¿no? En este caso, me he permitido tomar como referencia las definiciones que están previstas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Probablemente algunas de las personas que estén participando en la videoconferencia saben que en el año 2010, mediante ley 29.571, se aprobó el Código de Protección y Defensa del Consumidor en nuestro país, y en el título preliminar, se establece que los consumidores o usuarios son aquellas personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios, ya sean materiales o inmateriales, teniendo en consideración que estos productos o servicios los utilizan en beneficio propio o de su grupo familiar o social, de tal manera que actúan en un ámbito que es ajeno a la actividad empresarial o profesional. Seguramente con esta definición ustedes van a poder identificar que al hacer referencia a consumidores o usuarios estamos hablando a lo que son consumidores finales, ¿no? Hay también que tener en cuenta que el mismo código establece como una salvedad que no se va a considerar como consumidor o usuario a aquella persona que adquiere, utiliza o disfruta un producto o servicio que normalmente está destinado para los fines de su actividad como proveedor, ¿no? Y esto siempre es materia de consulta a la institución, porque muchas veces hay personas que de repente tienen un negocio y compran productos o de repente contratan servicios que están vinculados al negocio propio que realizan, y de repente presentan algún reclamo ante Indecopi y el mismo es declarado pues como que no corresponde porque ellos están actuando en su calidad de proveedores, es decir, están realizando estas actividades para su, digamos, beneficio, pero en su calidad de empresas, por ejemplo, o de personas jurídicas o de personas naturales con negocio que precisamente contratan, ya sea servicios, como puede ser de repente el servicio de fotocopiado o un servicio de transporte, o de repente productos, como por ejemplo la compra de alguna impresora o de alguna computadora, pero que lo utilizan para el giro propio del negocio que realizan, ¿no? Entonces, esta salvedad es importante hacerla porque vamos a poder diferenciar que un consumidor es tal siempre que no actúe en una condición o que no actúe en un ámbito propio de lo que es una actividad comercial, ¿no? Con lo cual ya encajaría dentro del concepto del proveedor. Sin embargo, y van a verlo ustedes en la siguiente diapositiva, el código también hace una salvedad y nos dice que los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro propio de su negocio van a ser considerados también consumidores o usuarios. ¿Qué significa esto en términos sencillos? Significa que si es que yo como un microempresario, para empezar hay que tener en cuenta que el código nos está determinando que los microempresarios sí van a poder ser considerados consumidores, pero siempre que aquellos productos o servicios que contraten para su negocio no formen parte del giro propio de este negocio. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo me dedico, como ustedes van a poder ver en esta imagen, en esta ilustración que tenemos en la parte baja de la diapositiva, si yo tengo un negocio relacionado a la venta de lo que son de repente abarrotes o de lo que son alimentos, pues si es que yo le compro a una persona estos alimentos que posteriormente voy a vender y los alimentos tienen algún problema o de repente están vencidos o están en malas condiciones, pues esta situación no va a poder ser materia de reclamo ante el Indecopi porque estos alimentos o productos que está comprando esta persona están relacionados directamente al negocio que realiza, que es la venta de alimentos, abarrotes, entre otros. Pero sin embargo, sí que podría esta persona como microempresario reclamar ante el Indecopi. Por ejemplo, si es que él contrata un servicio relacionado, por ejemplo, a, no sé, el servicio de telefonía y de repente compra un teléfono para poder contactarse con sus clientes y el teléfono resulta que tiene un inconveniente en cuanto al aparato como tal. Entonces, obviamente, el aparato como tal, el servicio como tal de telefonía, no es un servicio que está vinculado directamente al negocio que él realiza. Por lo tanto, sí cabría la posibilidad, obviamente siempre previo análisis de cada caso en concreto, de que esta persona pueda reclamar, ya sea ante el Indecopi o ante alguna otra autoridad que tenga competencias en materia de consumo, ¿no? Entonces, en caso de duda, lo que establece el código es que en caso de duda sobre el destino final de determinado producto o servicio, se califica como consumidor a quien lo adquiere, usa o disfruta. Entonces, nuevamente el código nos dice que para poder salvar esa duda de si yo soy consumidor siendo microempresario o no soy consumidor,
pues vamos a tener que hacer una evaluación de si calificamos como consumidores finales del servicio de alguna manera, porque los microempresarios también pueden ser consumidores finales respecto de determinados productos o servicios que no estén vinculados directamente al giro de su negocio. Igual es importante mencionar que este tipo de situaciones que muchas veces son, digamos, pueden ser materia de consulta, van a tener que ser siempre evidenciadas o pasadas por un análisis previo. De hecho, la Sala de Protección al Consumidor en muchas de sus resoluciones ha determinado cuál es el ámbito de lo que involucra ser un consumidor, y en el caso de microempresarios también, a raíz de los casos que se le han presentado, ha podido determinar en qué situaciones un microempresario es o no es consumidor. En general, lo que hay que tener en cuenta respecto de este concepto es lo que mencionábamos en la diapositiva anterior, y es que los consumidores usuarios, de manera general, para que ustedes tengan un concepto de repente más claro, más sencillo, son las personas naturales que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales de los productos y no actúan en un ámbito de, digamos, empresarial o profesional, porque esto ya cortaría la posibilidad de que sean consumidores, salvo las excepciones que hemos mencionado previamente. Entonces, identificado el primer concepto de consumidor o usuario, pasamos al segundo, que está relacionado al de los proveedores. Y aquí, nuevamente, tomamos como referencia la definición que establece el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que identifica a los proveedores como aquellas personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que de manera habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan, envasan, almacenan, preparan, expenden, suministran productos o prestan servicios de cualquier naturaleza a los consumidores. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una gran cantidad de posibilidad de actividades que van a entrar dentro de la definición de proveedor. Es decir, si yo me dedico, por ejemplo, a la preparación de alimentos, voy a ser un proveedor. Si yo me dedico a la venta de zapatos, que es otra actividad, ya no preparación, sino venta, voy a ser un proveedor. Si yo me dedico al suministro de determinados bienes, también voy a entrar dentro de la calidad de proveedor. Entonces, el código nos establece de esta manera que los distribuidores o comerciantes son aquellos que venden o proveen de otra forma, al por mayor o menor, productos o servicios que están destinados a los consumidores, aun cuando ello no se desarrolle en establecimientos abiertos al público. Los productores o fabricantes van a ser identificados como aquellos que producen, extraen, industrializan o transforman bienes intermediarios o finales para su provisión a los consumidores. Los importadores también pueden ser proveedores. Recordemos que muchas empresas en nuestro país, a la vez que importan sus productos, también realizan la venta de los mismos de manera directa a los consumidores. Y entonces los importadores pues son aquellos que importan productos para su venta o provisión en otra forma en el territorio nacional. Y finalmente los prestadores, que es un ámbito también bastante amplio, que son aquellos que prestan servicios a los consumidores, también son considerados proveedores, y dentro de los prestadores pues vamos a tener una gran variedad de actividades económicas que encajarían, como puede ser pues la prestación de un servicio de instalación de cortinas, la prestación de un servicio de repente de transporte, la prestación de un servicio de fotocopiado, en fin, hay cantidad de situaciones o de actividades comerciales que constituyen servicios que son prestados por estas personas que para tal efecto son considerados proveedores. Es importante mencionar, para aquellos que tengan de repente un interés en conocer a mayor detalle esta información, que estas definiciones, tanto la de consumidor como proveedor que vamos viendo hasta el momento, se encuentran recogidas en el título preliminar del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Luego tenemos la definición de lo que es un producto o servicio, ¿no? En este caso, un producto va a ser cualquier bien mueble o inmueble, ya sea material o inmaterial, de origen nacional o, digamos, proveniente de otro país, que se comercializa en nuestro territorio nacional. Mientras que un servicio, que era lo que estaba vinculado a lo que mencionábamos previamente, es cualquier actividad de prestación que se ofrece en el mercado, inclusive aquellos que tienen naturaleza bancaria, financiera, de crédito, de seguros, previsionales y también los servicios técnicos y profesionales.
Si nosotros asistimos a una persona que nos realice de repente un tratamiento para el cabello, esa persona está realizando una actividad de carácter profesional o técnica y esa actividad que desarrolla encaja dentro del concepto de lo que es un servicio. Este concepto de producto o servicio también se encuentra reconocido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Entonces, aquí quiero que presten atención a algo, y es que una vez que tenemos identificada cuál es la definición de consumidor y cuál es la definición de proveedor y a la vez del producto o servicio, vamos a unir estas definiciones a través de lo que es la relación de consumo, ¿no? Entonces, como pueden ver en la gráfica, que es en verdad bastante ilustrativa para estos efectos, la relación de consumo es aquella relación por la cual un consumidor, de primera definición de la que hablamos hace un momento, adquiere un producto o servicio, la definición que acabamos de ver hace un momento, o contrata un servicio con un proveedor, que también hemos hablado de la definición de proveedor, y aquí le incorporamos un elemento adicional, que es que esta relación o esta actividad de que tú me des un servicio a mí como consumidor, tu proveedor me des un servicio a mí como consumidor o un producto, se realiza a cambio de una prestación económica o una contraprestación económica. Quiere decir que hay un pago de por medio. Entonces, la relación de consumo, como pueden identificarla nuevamente en la gráfica, es aquella que se da entre un proveedor y un consumidor para que el primero le dé un producto o servicio al segundo, a cambio de que el segundo le dé al primero una prestación económica que es de carácter monetario, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta la relación de consumo. ¿Por qué? Porque dentro de la relación de consumo es que vamos a ver cómo se desarrolla el ejercicio de los derechos de los consumidores. ¿Okay? Y la relación de consumo, aquí es importante, antes de entrar a la parte de marco normativo, señalar que esta relación de consumo obviamente se puede dar ya sea en el momento en el que se contrata propiamente un servicio o se compra un producto, pero también el código establece un ámbito de protección de los consumidores respecto de las relaciones de consumo que están vinculadas a la tratativa de repente, ¿no? A la etapa en la cual el consumidor busca información y de repente no se la dan. Ahí también hay un aspecto que el código establece como, digamos, cautelar para los consumidores. Es decir, si yo dentro del marco de una contratación de un servicio, por ejemplo, pido información y no me la dan, vamos a poner como ejemplo de repente los servicios inmobiliarios, pues estarían incurriéndose en una infracción al código y ahí vemos el ámbito de protección que tiene el código, inclusive antes de que el producto se compre. También en la etapa en la cual estamos nosotros averiguando acerca del producto o servicio que queremos contratar. Entonces, dicho esto, vamos a pasar al segundo punto de la presentación que está relacionada a lo que es el marco normativo, ¿no? Entonces, dentro del marco normativo, esto seguramente para las personas que de repente pueden estar más interesadas en el tema, ¿por qué es importante remitirnos en el marco normativo a la Constitución Política del Perú? Porque como seguramente si hay abogados dentro de la videoconferencia que estamos realizando, saben que este es obviamente, digamos, cuál es la base que tenemos para el desarrollo de nuestras acciones y de nuestros derechos como tal. Entonces, la Constitución Política del Perú, vinculado ya directamente al tema de igualdad y no discriminación, establece en su artículo 2 que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Y en ese sentido señala que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Entonces tenemos arriba la parte más, digamos, más general, más macro de toda nuestra regulación como país a la Constitución. Es la que a la vez nos da la base para el ejercicio de todos nuestros derechos. Entonces, partiendo de lo que establece la Constitución, el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que como les mencionaba, es la Ley 29.571, aprobada en el año 2010, reconoce también en materia de protección al consumidor el mandato de no discriminación en el acceso a productos o servicios. ¿Y en qué artículos está recogido? En el artículo 1, que habla sobre los derechos de los consumidores y en el cual en su literal D reconoce el derecho de los consumidores a un trato justo y equitativo en toda transacción comercial y asimismo a no ser discriminados por motivos de origen, raza, sexo, idioma,
religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Si se dan cuenta, espero de verdad que estén prestando mucha atención a la presentación porque es un tema que personalmente me gusta desarrollar y me gustaría también que las personas que estén siguiendo la videoconferencia ahora se lleven algunas ideas claves que las vamos a mencionar al final, pero es importante reconocer que este artículo 1 habla sobre los derechos de los consumidores. Entonces quiere decir que el código reconoce como derecho a los consumidores que no deben ser discriminados, en pocas palabras, pero a la vez reconoce la prohibición de la discriminación de los consumidores y en este caso traslada la obligación a los proveedores en el artículo 38, numeral 38.1, para que los proveedores no puedan establecer la discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole respecto de los consumidores, ya sea que estos se encuentren dentro o expuestos a una relación de consumo. Entonces, si se dan cuenta, existen a nivel de lo que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, dos mandatos, dos disposiciones que hablan de manera específica del tema de discriminación en el consumo. Uno, reconociendo el derecho que tienen los consumidores a no ser discriminados, y otra, también de carácter específico, reconociendo la obligación de los proveedores a no discriminar en el ámbito de una relación de consumo o cuando estén expuestos a la misma, ¿no? Ahora, ¿qué más establece este artículo 38? En el numeral 38.2 señala que está prohibida la exclusión de personas sin que medien causas de seguridad de un establecimiento o la tranquilidad de sus clientes u otros motivos similares, y a la vez señala en el artículo 38, numeral 38.3, que el trato diferente de los consumidores debe obedecer a causas objetivas y razonables. Y también menciona que la atención preferente en un establecimiento debe responder a situaciones de hecho distintas que justifiquen un trato diferente y existir una proporcionalidad entre el fin perseguido y el trato diferente que se otorga. Entonces, aquí hay algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta. Primero, respecto al numeral 38.2, que habla sobre la prohibición de la exclusión de personas sin que medien causas de seguridad del establecimiento o tranquilidad de sus clientes u otros motivos similares, pues esto está vinculado directamente a muchas veces las situaciones que se han presentado en la realidad, lamentablemente, en la cual hay espacios abiertos al público que impiden el ingreso de determinadas personas, alegando motivos que no están relacionados ni a la seguridad del establecimiento ni a la tranquilidad de los clientes. Y que en el fondo lo que hacen es tener una fuerte carga discriminatoria hacia las personas que quieren acceder a este establecimiento o en los productos o servicios que se brindan en el mismo, basándose en situaciones que están relacionados a los que llamamos motivos prohibidos, que son los indicados en el numeral 38.1 y que están vinculados al origen, la raza, el sexo, el idioma, la religión, la opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Esta es una cláusula abierta que establece tanto la Constitución y la replica el Código, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta este numeral 38.2? Porque si es que a mí me quieren impedir el ingreso a un establecimiento, basándonos en las disposiciones del código, obviamente este impedimento va a tener que ser sustentado en situaciones de que yo al ingresar como consumidor puedo poner en riesgo la seguridad del establecimiento o la tranquilidad de los clientes. Supongamos un caso en el cual una persona quiere ingresar de repente con algún armamento de fuego y de repente esto pueda poner en una situación de riesgo a los que están dentro del establecimiento. Obviamente ahí habría una posible justificación para el impedimento del ingreso, ¿no? O de repente una persona, vamos a pensar así, que está en estado de ebriedad, también va a poder poner en riesgo la tranquilidad de los clientes. Este es un motivo similar a lo que mencionábamos antes. Entonces, ¿a qué responde esto o a qué se vincula estas situaciones? A que para que a mí me puedan impedir el ingreso a un establecimiento, tienen que haber causas que sean razonables, causas que sean objetivas, es decir, situaciones que no encajen dentro de lo que se llama o nosotros denominamos como motivos prohibidos, que como indicábamos están relacionados a lo que establece el artículo 38.1 sobre lo que es el origen, la raza, la opinión, la condición económica u otros, ¿no? Entonces, pasando un poquito más a detalle
a lo que son los motivos prohibidos, pues vamos a ver que hemos podido aquí clasificar los motivos prohibidos que pueden ser inherentes a las personas, como son el caso del sexo, las capacidades diferentes que podemos tener cada uno, la orientación sexual, la raza, el origen y el color de piel, que son, digamos, situaciones que nosotros pues no elegimos, son situaciones con las cuales tenemos propiamente, forjamos nuestra propia condición de personas y nuestra dignidad. Pero también hay otros motivos que son prohibidos y que vamos a denominarlos como adquiridos, como pueden ser el hecho de la religión, la opinión, la cultura, la posición económica, entre otros. Entonces, todos estos, que como ustedes han podido apreciar, están vinculados al 38.1 del código, son motivos que no tienen una razón como tal que impidan el ingreso a un establecimiento a los consumidores y que en determinadas situaciones van a poder generar actos de discriminación en el consumo de productos o servicios, ¿no? Entonces, una vez abordado este tema, vamos ahora a pasar a lo que es la competencia del INDECOPI en materia de igualdad y no discriminación en el consumo. Como seguramente ya saben, el INDECOPI, que es el Instituto Nacional de Competencia, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual, no menciona dentro de lo que es su denominación como institución al tema de consumidor, pero sin embargo, y lo vamos a ver ahora, sí establece dentro de su normativa base la protección de los consumidores, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa normativamente esta competencia que tiene el INDECOPI en materia de igualdad y no discriminación en el consumo? Primero tenemos como norma base, incluso antes del código, porque esta es una norma que se aprobó antes del código, es el decreto legislativo 1033, que es la ley de organización y funciones del INDECOPI. En este caso, lo que establece este decreto legislativo 1033 es que el INDECOPI, dentro de sus funciones como organismo autónomo, es el encargado de proteger los derechos de los consumidores, vigilando que la información en los mercados sea correcta, asegurando la idoneidad de los bienes y servicios en función de la información brindada y, aquí lo señala de manera expresa, evitando la discriminación en las relaciones de consumo. Entonces, si se dan cuenta, el INDECOPI tiene un mandato expreso reconocido en su ley de organización y funciones para evitar los actos de discriminación en el consumo. Ahora, yendo nuevamente al código, que también es un marco normativo que establece las funciones del INDECOPI como Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, en el artículo 135 de esta norma se establece que el INDECOPI, en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, ejerce las atribuciones y funciones que le confieren las leyes para velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en dicha norma, sin perjuicio de las atribuciones y autonomías de los demás integrantes del sistema. Cuando habla del sistema, hace referencia al Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor. ¿Y por qué quiero solamente detenerme un minuto en este tema vinculado al sistema? Actualmente, el ordenamiento jurídico que tenemos en nuestro país para lo que es la protección de los consumidores, si bien reconoce al INDECOPI como Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, prevé que el INDECOPI no actúa solo en la protección de los consumidores, sino que actúa en coordinación con otras entidades que también tienen competencia en materia de consumo. Y ustedes se podrán preguntar cuáles son esas entidades. Pues para empezar, y las más cercanas, son los organismos reguladores de servicios públicos. Seguramente cuando ustedes han tenido algún problema con sus servicios de luz, servicios de agua, servicios de telefonía, este tipo de situaciones, seguramente habrán escuchado que el INDECOPI no tiene competencias para ver estos temas. ¿Por qué? Primero, porque estamos hablando de servicios públicos, de servicios que cuentan en muchos casos con tarifas que son establecidas por el mismo Estado y que por lo tanto no están sujetos a esta, digamos, facilidad o capacidad que tienen muchos proveedores como los que venden de repente zapatos o prestan el servicio de instalación de cortinas o las inmobiliarias o las financieras, de establecer montos libremente por los servicios que brindan, sino que en el caso de los servicios públicos regulados, como ejemplo agua, luz, energía, y también el tema de digamos, lo que son los servicios de telecomunicaciones, existen tarifas que van a ser establecidas por la autoridad competente. Y en esos casos, la normativa que rige actualmente en nuestro país el tema de protección al consumidor establece que estas materias son vistas por entidades específicas que cuentan con competencia para proteger a los consumidores
en segunda instancia en ese caso, ¿no? Seguramente ya en alguna otra oportunidad, en otra videoconferencia, se va a poder abordar más a detalle este tema. Entonces, basándonos nuevamente en lo que es el tema de la competencia del INDECOPI en materia de discriminación, como parte de la base normativa que tenemos como institución para intervenir en actos de discriminación en el consumo, nuevamente vamos a hacer referencia al código y vamos a referirnos de la misma manera a lo que es el artículo 1 y el artículo 38 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que ya previamente hemos comentado, y en los cuales se reconoce el derecho de los consumidores a ser tratados en igualdad, a no ser discriminados, y como contraparte la obligación de los proveedores de no discriminar a los consumidores por ninguno de los motivos que están reconocidos tanto en la Constitución y que son replicados en el Código. Ahora, quiero referirme muy brevemente a lo que son los pronunciamientos recientes. Vamos a decir recientes, son los que más han de repente tenido un alcance en lo que es discriminación por identidad sexual y por lo que es por identidad sexual específicamente, y son pronunciamientos que han sido emitidos el año pasado. Entonces aquí solamente mencionar dos casos muy concretos. El primero, la resolución 77-2022 SPC INDECOPI del 17 de enero del 2022. Esta es una resolución emitida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del INDECOPI, que es la máxima instancia en protección al consumidor en el ámbito resolutivo. Aquí solamente a manera de comentario, probablemente algunas de las personas que están presenciando la capacitación del día de hoy lo sepan, el INDECOPI tiene una primera etapa en lo que es los casos que resuelve, iniciados de oficio o incluso cuando es por una denuncia, y esto se realiza a través de las comisiones de protección al consumidor, que sería la primera instancia, y la sala como un órgano que resuelve en segunda y última instancia administrativa estos casos. Entonces, esta resolución a la que me refiero ha sido emitida en el año 2022 por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, sancionando a la empresa Hipermercados Totus S.A. al haber quedado acreditado que se discriminó. En este caso es una denuncia que se interpuso ante el INDECOPI por negar el ingreso a esta persona denunciante a la hiperbodega denominada Precio 1 debido a su identidad de género, ¿no? En este caso, la sala sancionó por infracción al artículo 38 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que, como mencionamos previamente, está vinculada al mandato o a la prohibición que tienen los proveedores de ejercer actos de discriminación en el consumo, ¿no? Entonces, la sala en esta resolución lo que hace es dictar medidas correctivas que están vinculadas, primero, a remitir a la parte denunciante una carta de disculpas por los hechos ocurridos, es decir, establece que Hipermercados Totus debe solicitar disculpas ante esta situación a la persona denunciante. Por otra parte, establece que con la finalidad de que estos actos no vuelvan a cometerse en el futuro, Hipermercados Totus debe brindar una capacitación a su personal a fin de que tome conciencia y cesen las prácticas discriminatorias en contra de sus clientes. Respecto a esta capacitación, es importante precisar que la sala establece algunos alcances. Primero es que la capacitación debe enfocarse en el servicio de atención al cliente. Por otra parte, debe reflejar el involucramiento de los principales directivos de la empresa a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados en las labores diarias del personal y la prevención de hechos como los denunciados, en este caso por esta persona afectada, y asimismo que esta capacitación debe ser impartida por un tercero debidamente capacitado en temas de discriminación. ¿Qué quieren decir estos alcances adicionales que da la Sala de Protección al Consumidor respecto de las medidas correctivas que dicta para que se establezcan capacitaciones? Primero es que estas deben estar dirigidas a quienes atienden al cliente, porque son la primera etapa o la primera fase que nosotros como consumidores vemos al momento de acercarnos a un establecimiento comercial. Es decir, la atención que nos brindan desde la persona que se encuentra de repente como seguridad en el establecimiento, ¿no? Segundo, que lo que te dice en pocas palabras la sala es que todas las personas, desde la cabeza de la empresa hasta la persona que de repente ocupe un puesto que no necesariamente esté vinculado a lo que es
la atención directa a un cliente, porque obviamente los directivos no son los que atienden al cliente, por ejemplo, y como lo es tampoco de repente las personas de administración, entre otros, pero sin embargo, toda esta capacitación debe involucrar a estas personas también. ¿Por qué? Porque lo que se busca es generar conciencia a nivel de toda la estructura de las empresas para que conozcan que la discriminación, además de ser una infracción a nivel administrativo que está prevista en el código, seguramente muchos lo deben saber también, es un delito que se sanciona a nivel penal, ¿no? Aquí, obviamente, dentro del marco que tenemos como institución, sancionamos la discriminación como acto que va en contra de las disposiciones que prevé el código, pero sin perjuicio de ello, también la discriminación es un delito que está previsto en el Código Penal. Y por otra parte, obviamente también se establece que la capacitación debe ser impartida por alguien que conozca sobre estos temas, ¿no? Ahora, de manera complementaria, la sala establece que el establecimiento comercial que ha incurrido en este acto discriminatorio coloque de forma permanente un cartel que se encuentre en un lugar visible y fácilmente accesible de los establecimientos con un mensaje que establezca: en este establecimiento está prohibido discriminar a cualquier consumidor por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, edad o cualquier otra índole, pues ello constituye una infracción a la Ley 29.571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Si una persona advierte que este establecimiento incumple con dicha prohibición, tiene derecho a formular el reclamo correspondiente, así como a denunciar este hecho ante el INDECOPI. Entonces, si se dan cuenta, la sala, además de sancionar a esta empresa, lo que hace es dictar una serie de medidas correctivas. Este caso, les comento con un poquito más de detalle, está vinculado a que durante la etapa del COVID, de la declaratoria de emergencia que se tuvo en nuestro país a inicios del 2020, el gobierno, si recuerdan, estableció por un tema de orden, para no incurrir en contagios, que durante determinados días salgan solamente mujeres y durante determinados días salgan hombres. Entonces, en este caso en específico, ¿qué ocurrió? Que una mujer trans salió a hacer sus compras durante los días en los que correspondía que salgan las mujeres y sin embargo este establecimiento le impidió el ingreso porque no reconoció su condición de mujer trans y obviamente lo que hizo fue impedirle el acceso a los servicios o productos que brindaba, ¿no? Esta es una resolución y la otra, a la que quiero referirme también muy brevemente para no tomar más tiempo, es una resolución que es la 735-2022 SPC Indecopi de abril del mismo año del 2022, en el cual la sala especializada en protección al consumidor sancionó a la empresa Altec Trading SAC, que es administradora del centro comercial Megaplaza de la ciudad de Chimbote, por discriminar a la denunciante por su identidad de género al negarle el ingreso a los servicios higiénicos de mujeres del establecimiento comercial, indicándole que debía emplear los servicios higiénicos destinados al uso de personas con discapacidad. Solamente a manera de comentario, en este caso, la persona, que es una mujer trans también que denunció este hecho, trabajaba en un establecimiento comercial que se ubica dentro del centro comercial Megaplaza y quiso ingresar a los servicios higiénicos de mujeres de este establecimiento. Sin embargo, le dijeron que esto no podía ser y le dijeron que debería ir a aquellos servicios para personas con discapacidad. Obviamente esto también fue sancionado porque esta es una infracción a las normas del Código en materia de igualdad y no discriminación y se sancionó por el artículo 38 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. De manera similar al caso anterior, la sala estableció que se debe brindar una capacitación a todos los trabajadores que participen en los procesos de diseño y ejecución de las políticas comerciales de atención al cliente o que tengan contacto directo con los clientes por cualquier canal de atención. Y asimismo que esta capacitación debe enfocarse al servicio de atención al cliente e impartida por un tercero que se encuentre debidamente capacitado. De la misma manera que en el caso previamente señalado, también se estableció la obligación del establecimiento de colocar en los servicios higiénicos un cartel en el que se señale la misma frase que ya habíamos comentado, ¿no? Que está relacionada a los motivos prohibidos para ser discriminado y a la posibilidad de reclamar ante este tipo de situaciones por parte de los consumidores que se sientan afectados. Bien, finalizada esta parte de lo que son las
resoluciones principales o los principales casos que ha resuelto el INDECOPI en materia de discriminación en el consumo. Vamos a pasar ahora a abordar lo relacionado a las acciones desarrolladas por el INDECOPI en materia de igualdad y no discriminación. Este punto es bastante breve, aquí solamente para que tengan conocimiento que en el caso de discriminación en el consumo o vinculado a lo que es la discriminación en el consumo, el INDECOPI ha tenido una actividad bastante, digamos, fuerte en cuanto a lo que es la intervención hacia los proveedores y también hacia los consumidores, siendo que en el año 2015 y en el año 2020 publicó 2 libros, 2 publicaciones que ustedes las pueden ubicar en la página web. Si alguno está interesado, al final de la videoconferencia pueden solicitarnos los links. Se emitieron 2 publicaciones relacionadas a discriminación en el consumo, en la primera, y trato diferenciado ilícito, y la segunda, sobre jurisprudencia del INDECOPI en relación a estos casos. También quiero mencionar que desde el año 2019 el INDECOPI trabaja en conjunto con diferentes entidades en lo que es la Comisión Nacional contra la Discriminación, que es la CONACOT. Este es un órgano que está liderado por el Ministerio de Justicia y que lo que busca es precisamente realizar acciones a nivel interinstitucional, a nivel de lo que es Estado, contra la discriminación en los diferentes ámbitos, ¿no? Aquí en CONACOT obviamente se tratan temas no solo de discriminación en el consumo, sino también de discriminación, por ejemplo, en el ambiente laboral, de discriminación de repente hacia lo que son las mujeres, también participa el MIMP en esta comisión, y lo que se busca es precisamente ya sea emitir informes, dictar algún tipo de lineamientos o también emitir opiniones en los casos que resulten pertinentes sobre situaciones de discriminación. Y finalmente también mencionarles que el INDECOPI durante los últimos años ha realizado un concurso denominado Primero los Clientes, en el cual también ha incorporado la categoría Igualdad e Inclusión con la finalidad de que puedan fomentarse la participación de las empresas vinculadas a actividades que brinden una atención a sus clientes, eliminando por completo la discriminación o realizando actividades aún que van más allá del cumplimiento de la norma. Es decir, que no solamente salvaguardan el derecho de los consumidores a ser tratados con igualdad y con respeto, sino que de repente realizan acciones adicionales para permitir que esto se dé de manera efectiva. También el INDECOPI ha emitido, ya vinculado más a lo que es discriminación por estereotipos de género, en el año 2020, un estudio que fue elaborado en coordinación con el PNUD sobre el diagnóstico de los estereotipos de género en el consumo y la publicidad en el Perú. Los invito también a poder buscar esta información, a solicitarnos el link de esta publicación para que también puedan revisar la información muy interesante, y a partir de esto nosotros emitimos en el año 2021 una guía vinculada a la promoción de igualdad entre hombres y mujeres en la publicidad y en las relaciones de consumo. Este es un documento que también, siguiendo la línea del diagnóstico, fue elaborado por INDECOPI en coordinación con PNUD y que contó con diversos aportes de las entidades vinculadas a temas de discriminación en general. Finalmente, quiero mencionarles que este año, en el día 31 de marzo del 2023, se presentó la Guía de Buenas Prácticas contra la Discriminación por Identidad de Género y Orientación Sexual en el Consumo y la Publicidad, la cual busca contribuir a la erradicación de prácticas discriminatorias por motivos de identidad de género y orientación sexual hacia los consumidores de la comunidad LGBTI. Especialmente esta guía está vinculada a dar orientaciones sobre cómo debe brindarse un trato adecuado y no discriminatorio por parte de las pequeñas y microempresas, que son las MIPE, porque, como sabemos, seguramente ustedes también deben tener en cuenta esta información, que las grandes empresas pues cuentan con personal que les permite capacitarlos, que les permite conocer, tener más alcance sobre estos temas, pero probablemente las personas, las emprendedores o las pequeñas y microempresas, si bien saben que existe un mandato de no discriminación en general, de repente no tienen un conocimiento tan específico sobre que este mandato también es una obligación que deben cumplir en el ámbito del consumo. Entonces, muchas veces salen al mercado a realizar sus actividades económicas, pero no saben que además de
todo el cumplimiento de las normas que deben tener en cuenta en materia tributaria, en materia de repente de salubridad, si es que venden algún producto alimenticio, entre otros, también deben tener en cuenta que no deben discriminar a los consumidores, en este caso por identidad de género y orientación sexual. Esta guía, que también está disponible de manera digital, fue presentada en marzo de este año. Y bien, ahora ya como último punto de esta presentación, para cumplir también dentro del periodo de tiempo que tenemos, vamos a ver la implementación de buenas prácticas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en las relaciones de consumo. Entonces, primero vamos a conocer sobre el tema de buenas prácticas, y las buenas prácticas, digamos, están vinculadas a pautas que van a ser proporcionadas con el fin de proteger a los consumidores frente a actos discriminatorios que implican una vulneración a sus derechos que están contemplados en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, y ofrece a las empresas herramientas informativas para la implementación de protocolos, lineamientos o valores que permitan el mejor manejo en el trato a las y los consumidores LGBTI. Entonces, aquí en esta etapa, en esta parte de la videoconferencia, vamos a hacer un recorrido muy breve también de cuál es el contenido que tiene esta guía que les comentaba, que se ha emitido en el año 2023, en marzo del 2023, y que lo que busca, como lo hemos mencionado previamente, es precisamente brindar pautas o lineamientos para que los proveedores no realicen actos de discriminación en el consumo, específicamente cuando se trata a personas LGBTI. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos lineamientos o estas pautas que se brindan? Porque lamentablemente, y este es un hecho que tiene una base a nivel estadística, que se reconoce también dentro de lo que son las políticas vinculadas a derechos humanos, pues todavía, y ustedes seguramente también deben saberlo, por las noticias, por las redes sociales, por la información que manejamos, hay un fuerte componente de discriminación hacia las personas LGBTI en nuestra sociedad. Y esa discriminación a las personas LGBTI no solamente se ve en los ámbitos pues, en los que ellos quieren acceder de repente a un trabajo digno, o incluso de repente en la solicitud que pueden realizar para poder realizar el cambio de nombre en su documento nacional de identidad, o en el transporte público, en las calles, sino que en general la discriminación también llega a darse en el ámbito del consumo. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas situaciones, como ustedes han podido ver en los dos ejemplos que dábamos en las resoluciones que hemos abordado previamente, se tratan de casos de personas que forman parte de la comunidad LGBTI y que han sido discriminadas al momento de querer acceder a un producto o a un servicio, ¿no? En el primer caso, no sé si recuerdan la primera resolución a la que hacíamos referencia, hablábamos de una situación en la cual una mujer trans trató de acceder a un establecimiento comercial en la época de pandemia y fue impedida porque salió el día que correspondía que salgan las mujeres, y ella, obviamente las personas del establecimiento, al no reconocerla como una mujer trans, no la dejaron ingresar al establecimiento, y obviamente esto generó una vulneración a sus derechos. Entonces, ejemplos como esos, o ejemplos como el hecho de que no le permitan el ingreso a las mujeres trans a los baños de mujeres, también constituyen situaciones en las cuales se está realizando prácticas que son discriminatorias y limitativas en la prestación de productos o en el consumo en la prestación, de servicios o en el consumo de determinados productos. Entonces, ¿qué busca esta guía que se ha emitido en el año 2023? Primero es brindar precisamente estas pautas para que tú trates correctamente a los clientes en general, pero con especial énfasis en las personas LGBTI, precisamente por este alcance que daba relacionado a que es una población que es primero vulnerable y que por lo tanto es también víctima de actos de discriminación, y de discriminación que en algún momento también se ha identificado como estructural, es decir, ellos no solamente son discriminados en lo que es el consumo, son discriminados a la vez incluso en sus propios hogares, ¿no? Entonces, tienen muchas situaciones en las cuales se ven expuestos a actos que son contrarios a sus derechos, y uno de ellos son actos contra sus derechos como consumidores o consumidoras. Entonces, la guía brinda orientación para la atención al cliente, primero en una etapa precontractual. Entonces, ¿qué es lo que establece? Por ejemplo, en el primer contacto con la o con el cliente, por ejemplo, cuando ingresa al establecimiento, lo que se sugiere es emplear un trato amable y evitar
que se empleen términos por parte de las personas que tienen al cliente que puedan hacer referencia al género, como decir señor, señora o señorita. Lo cierto es que en la actualidad, y seguramente las personas que están en esta videoconferencia y probablemente la razón por la que estén participando de la misma es porque, como deben saber, pues actualmente la población LGBTI tiene pues diferentes formas en las cuales se manifiesta la identidad de las personas que forman parte de esta comunidad. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos frente a una mujer trans, pero de repente no sabemos exactamente cómo acercarnos a ella, cómo referirnos, cómo saludarla, pues entonces lo mejor es evitar hacer referencia a cuestiones de género como hombre o mujer, señor, señora o señorita, ¿no? Es mejor de repente mencionarlo de manera más neutra y simplemente emplear expresiones en las cuales no se haga alusión al género de esta persona, como por ejemplo decirle buenos días, pase usted, siga adelante y así evitar hacer referencia al tema de género, ¿no? Esto para evitar de repente confusiones y para evitar que esta persona también pueda sentirse pues maltratada, porque incluso, y eso también es algo que hemos tenido conocimiento dentro de las actividades que realizamos en la institución, muchas veces las personas que tienen el primer contacto con estos clientes o clientas saben que son mujeres trans en este caso, y sin embargo los llaman como señor, por ejemplo. Pese a que tienen una identidad clara de mujer, siguen denominándolos como señor. Entonces, esto pues con diferentes motivos, ¿no? A veces motivos de burla, escarnio, de repente reírse de la situación o la condición en la que está, y obviamente esto, señores, las personas que están viendo o que están al tanto de esta videoconferencia, son actos de discriminación, ¿no? Entonces, esta es una primera pauta que se da dentro de la guía, es decir, evitar las expresiones o los términos de género en el primer contacto que se tenga con los clientes o clientes. Entonces, también es importante mencionar que las empresas, para poder realizar un trato adecuado a sus consumidores o consumidoras, debe tener un protocolo, obviamente. Toda empresa debe tener un protocolo de atención y dentro de este protocolo de atención de la empresa se debe consultar de manera cortés y respetuosa a él o la consumidora cuando corresponda sobre cómo desee ser tratado. Es decir, si yo, por ejemplo, no sé cómo tratar o cómo acercarme o cómo referirme a una persona cuando tengo dudas acerca de si su identidad no es la misma que, o no se condice, a mi parecer, con el sexo que tiene asignado biológicamente, pues lo que debo hacer es preguntarle de qué manera quiero que la trate. Aquí hay que tener en cuenta que muchas mujeres y hombres trans en nuestro país pues se identifican no por los nombres que tienen consignados al nacer en su DNI, sino por nombres que denominan como nombres sociales. Por lo tanto, lo que se busca con esta pauta, con esta recomendación, es que si tú no sabes cómo referirte a una persona al momento de tratar o en el primer contacto como cliente, le preguntes de qué manera quiere ser, digamos, denominado. Si ella tiene o él tiene un nombre social, pues referirte a él o ella de esa manera. Esta primera acción va a contribuir a la comodidad del cliente debido a que la acción de consultar sobre su identificación transmitirá una señal de respeto y aceptación. No quiero que nos salgamos de la atención de esta etapa de la videoconferencia que está vinculada a lo que son pautas para que las empresas traten correctamente a sus clientes, ¿ok? Ahora, en la etapa propiamente de lo que es venta, también estamos dentro de la etapa de lo que es atención al cliente, pero dentro de una subetapa, por decir así, de lo que es la venta. Lo que se establece como pauta o como lineamiento es que la empresa implemente protocolos aplicables con fácil énfasis en puntos de atención presencial, con el fin de tomar acciones que permitan la identificación de él o la consumidora bajo la corroboración de la información mediante sistemas informáticos o huella dactilar que permitan corroborar con certeza la identidad de la persona. Aquí quiero referirme a que muchas de las empresas y emprendedores que vemos nosotros en nuestro país, que hay muchos, de hecho durante la pandemia, muchas personas se han dado cuenta de la capacidad que tienen para poder dejar de repente sus trabajos habituales y emprender en actividades que de repente en un primer momento no lo pensaron, pero que ahora muchas de ellas también se han consolidado durante el paso del tiempo. Entonces, lo que buscan es dar una atención adecuada a sus clientes, ¿no? Entonces, esta pauta vinculada a la etapa de venta está relacionada precisamente a que durante la etapa de venta
yo puedo identificar o tener una base, un sistema informático que me permita, de repente, si esta persona ha contratado en un primer momento conmigo, me ha comprado un producto o ha contratado un servicio, yo ya sepa de qué manera denominarme a ella si de repente puede volver a contratar en otro momento. Obviamente esto me va a evitar que yo tenga que estar diciendo, uy, esta persona ahora cómo me refiero a ella, ¿no? O a él. Entonces, todo esto se deja como, digamos, se deja en evidencia en un sistema informático, en una base de datos, que me va a facilitar a mí el trato también que tenga con estos clientes o clientes. Por último, en la etapa, dentro de lo que es la atención al cliente y en la etapa de postventa, la pauta que se establece es, primero, promover un adecuado registro de los datos de los clientes en la base de datos que incluya entre sus campos de registro las variables por orientación sexual e identidad de género para el fortalecimiento de la comunicación comercial, como la mejora de la publicidad en la organización a fin de evitar estereotipos en la publicidad, ¿no? Nuevamente, esto está vinculado a lo que mencionábamos antes, en que yo puedo tener una base de datos, muchas personas que se dedican al emprendimiento, que se dedican a pequeños negocios, quieren fidelizar a sus clientes, ¿no? Entonces, ¿qué mejor manera de fidelizar a sus clientes dándoles un trato adecuado, sobre todo si estamos hablando de personas que forman parte de la población LGBTI y que yo voy a saber de qué manera referirme o mi personal va a saber de qué manera referirse? Y obviamente esto también hace que la persona se sienta mejor y que quiera volver a nuestro negocio o a nuestro comercio. Por otra parte, dentro de las pautas también lo que se busca o lo que se busca que las empresas realicen es que fortalezcan sus protocolos para la atención postventa de clientes bajo las mismas consideraciones de atención de los puntos de venta, como lo señalado en las etapas precontractual y de venta. ¿Esto qué quiere decir? Que si luego de la venta realizada el cliente tuviera una consulta o quisiera de repente realizar algún reclamo o tuviera algo que consultar o preguntar sobre el producto o servicio adquirido, pues podamos darle la misma atención que le hemos dado siguiendo estas pautas durante la etapa de venta o la etapa precontractual. Y finalmente, facilitar a las y los clientes, en este caso en específico de la comunidad LGBTI, canales de comunicación alternativos para el tratamiento de reclamos o denuncias por conflictos suscitados en puntos de venta u otros de trato o atención más personalizada frente a dichas ocurrencias. ¿Esto a qué está referido? Está vinculado a que seguramente ustedes han podido observar en los diferentes medios de comunicación, principalmente en redes sociales, casos en los cuales las personas LGBTI, mujeres y hombres trans, han visto, digamos, infringidos sus derechos porque pese a tener una apariencia de hombre o de mujer, los llaman por sus nombres que están en su DNI y obviamente esto socialmente les genera a ellos una afectación, porque si yo me identifico de repente como, poniéndome a mí como ejemplo, como Mariela, pero en mi DNI el nombre que aparece es el de alguien del sexo masculino, si a mí se refieren al momento de llamarme, por ejemplo, en algún espacio público para la atención, como el nombre que está en mi DNI, pese a que yo he indicado que solicito que se me llame por mi nombre social, pues obviamente esto me va a causar una afectación. Entonces, lo que se busca con esta pauta es que tú puedas darle una atención especializada a estas personas precisamente para evitar este tipo de situaciones que no solamente son incómodas, sino que muchas veces pueden generar actos de discriminación, ¿no? Ahora, en lo que es la gestión de reclamos, aquí hay que tener en cuenta, y seguramente es algo que algunas de las personas que están en la videoconferencia lo saben, los reclamos que se hacen ante cualquier situación que es de inconformidad o con la cual no estamos de acuerdo al momento de recibir un producto o comprar o contratar un servicio, pues se gestionan a través de lo que se llama el libro de reclamaciones, ¿no? Entonces, aquí la pauta para la atención de este tipo de personas, de las personas LGBTI, al momento de hacer reclamaciones, es que dentro de la sección de identificación del consumidor reclamante de la hoja del libro de reclamaciones, el proveedor permita de manera adicional la consignación del nombre social de él o la consumidora. ¿Qué quiere decir esto? La hoja de reclamación, que es, digamos, la hoja en la cual se consigna el reclamo o la queja de un consumidor, establece determinados campos que deben ser llenados de manera obligatoria por quien realiza un reclamo o una queja para que la misma pueda ser válida. Entonces, uno de estos campos o espacios que tiene la hoja de reclamación está vinculada a lo que es la identificación del consumidor reclamante. Lo dice de esa manera textualmente. Cuando uno hace referencia a esta identificación,
Lo que se consigna por lo general es el nombre que está consignado o que está indicado en el DNI de la persona que va a realizar el reclamo o la queja. ¿Qué es lo que se busca en este tipo de situaciones de trato hacia personas LGBTI? Es que además de que se consigne el nombre que esté en su DNI, también se le permita consignar de manera adicional el nombre social con el cual las mujeres u hombres trans, en el caso en específico, se pueden identificar, ¿no? Esto con la finalidad de que ellos también vean que, digamos, además de los datos legales o que están contenidos en su identificación, en su DNI, tienen también la posibilidad de ser tratados por su nombre social, que finalmente no mengua en ningún sentido la posibilidad de que ellos realicen un reclamo de manera válida. Por otra parte, la pauta que se brinda también es emplear procedimientos que permitan la verificación de la identidad de la persona sin invalidar el reclamo presentado por causa, de confusión en la información o debido a la negativa injustificada de tramitar el reclamo o la queja. Finalmente, ante la solicitud del libro de reclamaciones, la empresa, y esto es algo que aplica en general en cualquier situación, no debe negarse a poner a disposición de la o el consumidor esta herramienta o pretender que su personal complete la información que debe ser consignada en el mismo, pues este tipo de situaciones puede generar conflictos. Seguramente conocen casos en los cuales ustedes o una persona conocida ha querido ir a reclamar haciendo uso de libros de reclamaciones y la empresa o el establecimiento o el representante del establecimiento le ha dicho yo consigno el reclamo que quieres hacer. Obviamente esto genera situaciones que pueden ser conflictivas porque la norma establece que yo como consumidor soy el que debo realizar de manera directa el reclamo o la queja en el libro. Salvo que yo tenga algún problema o alguna discapacidad que no me permita realizar el llenado correcto del libro o alguna consulta, pues yo soy quien debería hacer ese reclamo y queja de manera directa en el libro y no el proveedor. Por el contrario, lo que se busca es que se tenga en cuenta que el libro de reclamaciones debe ser entregado a los y las consumidoras en el momento en que lo solicite y la información a ser incluida debe ser ingresada por el mismo cliente, salvo que requiera apoyo en el llenado de sus datos. Ahora, otro punto de la guía, de las pautas que se brindan dentro de la guía, está relacionado a lo que es la capacitación del personal. En este caso, lo que se refiere es que para emplear acciones de una cultura organizacional no discriminatoria, es necesario el desarrollo de capacitaciones, primero que sean continuos, es decir, no es que se haga una vez y luego nunca se vuelven a realizar, porque existe la posibilidad de que haya rotación en el personal, no solamente el personal en general, sino el personal que atiende al cliente, ¿no? Entonces, pero sin embargo sí es importante que las capacitaciones, si bien deben involucrar, como mencionábamos en los ejemplos, en las medidas correctivas que mencionaban las resoluciones de Indecopi, deben, digamos, comprometer a toda la estructura organizacional, sí tiene que haber una fuerte carga para que sean dirigidas hacia las personas que se dedican a lo que es la atención al cliente, ¿no? De esta manera, los colaboradores van a poder entender y aprender sobre la igualdad y respeto hacia las y los consumidores y evitar todo acto de discriminación en el consumo. Bien, eso es lo último sobre esta videoconferencia del día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad y yo solamente quisiera, como les mencionaba al inicio, que se lleven algunas ideas clave, ¿no? Primero, recordar cuáles son los conceptos que utilizamos en materia de protección al consumidor, que son 4 específicamente: el concepto de consumidor, el concepto de proveedor, el concepto de producto o servicio y el concepto de relación de consumo. Segundo, mencionar que, como ya lo hemos indicado también en la videoconferencia, la discriminación, además de ser un delito, es una infracción administrativa que está prohibida a nivel de las normas previstas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. El consumidor tiene derecho a no ser discriminado y, por lo tanto, el proveedor se encuentra en la obligación de no discriminar. Y finalmente, mencionarles que accedan a los links que, si ustedes los solicitan, nosotros gustosamente se los podemos dar para que puedan tener mayor detalle del contenido tanto de las publicaciones, los libros, como de la guía que ha publicado el Indecopi este año relacionada a lo que es igualdad y no discriminación, pero específicamente hacia lo que es protección a las personas LGBT. Bueno, por mi parte eso sería todo. Les agradezco mucho la atención y si tuvieran alguna consulta voy a verlo. Flor, no sé si con eso ya podemos concluir y voy a ver si hay consultas de los participantes.
Sí, hay unas preguntas que le he enviado por el WhatsApp. A ver, bien. Tengo una primera consulta que dice, tengo una consulta respecto a los carteles colocados en los servicios higiénicos de mujeres en el aeropuerto Jorge Chávez que señalan que toda persona con identidad femenina puede hacer uso de ellos. ¿Qué pasaría si un hombre con apariencia de hombre quiere entrar a los servicios higiénicos y le niegan el acceso? ¿Eso es considerado discriminación? Bueno, como mencionábamos en la presentación del día de hoy, y de hecho este es un caso al que seguramente están haciendo referencia por unos tweets, me parece, o una información que se ha transmitido a través de redes sociales hace algunos días, quizás semanas. Efectivamente, ¿no? Lo que se busca en el caso de las mujeres trans, en este caso que son, digamos, personas que han nacido con el sexo de hombres, pero que se identifican como mujeres, es que estas mujeres trans puedan hacer uso de los baños de las mujeres, porque finalmente tienen un reconocimiento como tal de mujeres. Obviamente sé que esta situación puede resultar en algunos casos controversial todavía. ¿Por qué? Porque muchas personas, por ejemplo, argumentan que no se debería permitir el ingreso de las personas por diferentes razones. ¿Cuáles son las razones que yo he escuchado argumentar? Primero hablan de razones vinculadas, por ejemplo, a la limpieza, ¿no? Siempre dicen que las mujeres, a diferencia de los hombres, a pesar de que sea una mujer trans, no son más limpias que los hombres. Ese es un argumento que lo he escuchado, no sé si ustedes de repente lo han oído dentro de las conversaciones o dentro de las redes, pero esto es algo que no tiene un sustento como tal, ¿no? Un hombre o una mujer puede ser igualmente limpio en cualquier situación y obviamente no podemos, digamos, categorizar como limpio a la mujer y como de repente sucio al hombre. Y si estamos hablando de una mujer trans, que en este caso en concreto es un hombre que ha nacido con el sexo biológico de hombre, pero que tiene una identidad de mujer, vaya a identificarse con una persona que no es aseada, por ejemplo, recurriendo al argumento que le estoy comentando, ¿no? Entonces, nuevamente, pensemos en lo que mencionábamos en la exposición. Las razones por las cuales se impide el acceso a un servicio en un establecimiento abierto al público tienen que responder a razones que sean de carácter objetivo, ¿no? ¿Qué más he escuchado que argumentan las personas para impedir este acceso a las mujeres trans a los baños de mujeres? Han mencionado también, por ejemplo, que tienen temor porque las mujeres son por lo general quienes llevan a los niños a los baños para hacer uso de estos servicios higiénicos, llevan a niños pequeños a los baños de mujeres, y han mencionado que tienen temor de que las mujeres trans, en este caso en específico, puedan realizar, y lo han mencionado así, lo he escuchado yo en redes, lo he escuchado en comentarios, abusos contra los niños. Entonces, nuevamente es un argumento que incluso si vamos a datos estadísticos no tendría mayor sustento. Si ustedes tienen la oportunidad de consultar información estadística de los delitos contra lo que es la libertad sexual y específicamente de agresiones sexuales contra niños o niñas, que lamentablemente son muy recurrentes en nuestro país, se van a dar cuenta por información que maneja el mismo Ministerio de Justicia que la gran mayoría de actos de violencia contra los niños son ejercidos no por mujeres trans o por personas que tengan una orientación que nosotros consideramos diferente, sino son ejercidas por las mismas familiares de las víctimas, en este caso de los niños, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿a qué va mi comentario? A que al momento de impedir el acceso a un producto o servicio en un establecimiento abierto al público, pensemos en que esas razones tienen que ser de carácter objetivo. Si hay una cuestión objetiva, si hay una cuestión, como mencionaba el artículo 38.2 del Código, que responde a que yo no te permito el ingreso por razones de seguridad o por razones de tranquilidad de mis clientes, esto tiene que tener una justificación, ¿no? Y por lo tanto tiene que haber un sustento para impedir el acceso de estos servicios a las personas, en este caso con una identidad, como mencionaba, ¿no? Una persona que ha nacido con el sexo biológico de hombre, pero que masculino, pero que se identifica finalmente como una mujer, ¿no? En este caso dice este argumento que se identifica como mujer, pero tiene apariencia de hombre. Bueno, digamos, ahí hay situaciones que pueden ser un poco límites. Obviamente ahí va a tener que corresponder eso sí es importante mencionarlo, el aeropuerto o cualquier entidad o cualquier establecimiento abierto al público, vamos a referirnos directamente al artículo 38.2 del Código. Primero, tiene que contar con protocolos que garanticen la seguridad de las personas.
¿no? Obviamente yo no puedo permitir que cualquier hombre que de repente me diga yo me identifico como mujer me permite el acceso al baño de mujeres, porque ahí probablemente podría estar ante una situación de seguridad, pero eso va a tener que ser evaluado en el caso en concreto por cada uno de los establecimientos comerciales, que nuevamente, como menciono tienen que tener implementados protocolos para la atención de sus clientes, lo cual involucra también el acceso a los servicios que se brindan de manera adicional dentro de estos establecimientos, como son los servicios higiénicos. Ese sería básicamente el comentario. No sé, Flor, si hay alguna otra consulta sobre el tema. De lo contrario, de repente hay más a través del chat, o si no, podríamos dar por concluida la capacitación. No, no tenemos más preguntas. Perfecto. Entonces, igual, solamente reiterarles, y Flor, a través de tu intermedio, si es que de repente dentro de las personas que están asistiendo el día de hoy a la videoconferencia tienen interés en conocer o tener mayor información sobre las acciones que el Indecopi ha realizado en materia de igualdad y no discriminación, pues nos avisas y nosotros gustosamente podemos trasladarles los documentos que son de carácter público para que puedan tener un mayor detalle de esta información. Por mi parte sería todo, les agradezco y espero que se hayan llevado un poquito más de información que les permita ejercer sus derechos como consumidores, pero también respetar el derecho de los demás al momento de acceder a productos o servicios. Eso sería todo por mi parte y muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la excelente exposición de la doctora Mariela Villacorta y la participación de todos ustedes. Los esperamos en una próxima actividad académica. Gracias. Indecopi. Compunche Perú. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.